El Ni Una Menos es una construcción que hacemos todos los días, porque si bien la consigna madre fue dejen de matarnos, lo que no podemos negar es que con el paso de los años, y ya vamos por el sexto, hemos entendido y hemos puesto plurales. Hemos entendido la necesidad de poner plurales. A las mujeres se nos mata de la manera más cruel, con un femicidio, pero también se nos mata en un sinnúmero de actitudes que tienen que ver con conductas cotidianas, con las invisibilizaciones, con los chistes, con el humor. Esas son formas diariamente de matar a las mujeres y los cuerpos feminizados también. ¿Qué rol cumplimos los docentes cuando decimos hay que empezar a construir, hay que militar? Desde la perspectiva de la docencia, nosotras tenemos muchísimo que hacer, las y los docentes, en relación a cómo desarmamos una estructura, como diría Rita Segato, una estructura elemental de la violencia en la sociedad. Y desde ese lugar podemos empezar cuestionando estereotipos, podemos cuestionarnos nuestras propias prácticas en la escuela, en los ambientes educativos, podemos revisar la manera en que tenemos de evaluar a los alumnos y a las alumnas, podemos pensar en las currículas educativas y de qué manera revisar el androcentrismo que tienen las propias disciplinas científicas y empezar cuestionándonos esos supuestos para incorporar miradas inclusivas de lo humano. La idea es poder avanzar hacia una configuración del ser humano que sea polifónica, que precisamente albergue en su interior a las distintas posibilidades que tenemos de ser humanos. Desde la docencia, claro que tenemos muchísimo que hacer en la revisión de esos estereotipos, en la revisión también de la literatura, de la propia bibliografía que recomendamos en nuestras cátedras, cómo recreamos climas más inclusivos en los espacios educativos, en cómo enseñamos a no excluir al otro, a no tratarlo con crueldad. No se trata solamente de tolerar al otro, se trata también de hacer lugar a la diferencia, ¿no? Y a no jerarquizar esa diferencia. Varias investigaciones en el campo de la educación señalan que no se evalúa de manera igual a las mujeres que a los varones, que existen presupuestos en los propios docentes a la hora de analizar la tarea de un niño y de una niña, y que inclusive comienzan en la educación inicial, ¿no? Por ejemplo, doy clases en la Universidad Nacional de Misiones en las que tengo una asignatura para todos los profesorados que se llama Ciudadanía, Sexualidades y Derechos Humanos. Es interesante porque plantea justamente un recorrido por una conceptualización que permita apropiarse de los procesos diferenciales que ha seguido la construcción de ciudadanía entre varones y mujeres, que tiene que ver con un proceso que nos permite entender por qué razón esta división público-privado se ha manifestado con tanta potencia en la construcción de la modernidad y de las democracias modernas, cómo eso ha impregnado la escuela, cómo ha impregnado la propia, división de tareas entre varones y mujeres, cómo las instituciones han ido reproduciendo este orden social de género, revisa estos conceptos en clave de derechos humanos, con un enfoque de derechos, y busca dotar a los futuros docentes de herramientas que permitan no solamente pensar la educación sexual integral como una apuesta que desarticula paradigmas antiguos, sino que al mismo tiempo permite entender las razones por las cuales estos procesos han ocurrido. Nos parece una buena apuesta para considerar, para tener en cuenta en la formación docente y como parte de lo que significa pensar desde la propia transformación de la educación frente a estos contextos. Me gustaría decir dos cosas con respecto al lenguaje, que me parece muy importante porque es la forma en la que los seres humanos
justamente damos forma al mundo que nos rodea. Y en ese sentido me parece que las mujeres hemos vivido una exclusión histórica, que la hemos vivido en nuestro propio cuerpo, porque la legislación moderna, las primeras constituciones occidentales, de las primeras democracias occidentales, que ponían en su artículo primero que todos los hombres son iguales, pretendía decir que todos los hombres son iguales ante la ley. A la hora de hacer efectiva esa idea de igualdad no abarcaba ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a las personas de grupos étnicos subalternizados. De manera que el lenguaje es fundamental a la hora de pensar en una sociedad más amplia, en una sociedad democrática, en hacer efectiva una idea de igualdad en la que no aparezca nadie afuera de esa idea universal del sujeto. A mí me gusta pensar en sujetos polifónicos, me gusta pensar en la idea de ampliar esa idea y esa imagen de ser humano. Con respecto al lenguaje llamado inclusivo, a mí me preferiría llamarlo lenguaje no sexista o uso no sexista del lenguaje. A veces el reemplazo se ha dado como una especie de reemplazo del todos, ¿no? Del masculino genérico por el todes, que es una categoría que no es neutra tampoco. A lo largo de 200 años las mujeres hemos luchado por la inclusión de las mujeres en el lenguaje. El derecho a aparecer no debe ser negado, y el todos, todas, todes, en todo caso incluyamos a los colectivos que no se sienten representados por la binariedad en esa, digamos, puede ser con la X, puede ser con la E, puede ser en otra forma que inventemos, pero no dejemos afuera a las mujeres del derecho a ser nombradas, por el que hemos luchado 200 años. Hoy es prácticamente imposible sostener alguno de estos debates, crisis de pandemia, donde todo está puesto en crisis, la economía, las relaciones sociales, los vínculos, las formas de vincularnos, ¿cómo salimos de esto? Es una gran pregunta. No imagino un parlamento como el que tenemos, o como los que tenemos, dando debates sobre estas cuestiones y logrando acuerdos. Claramente, bueno, los grandes cambios sociales nunca son fáciles, y justamente los sistemas de poder se articulan en torno, en general, a mantener el status quo. Los cambios sobrevienen cuando se dan la maduración de las sociedades y cuando efectivamente no nos queda otra que cambiar. Y creo que estamos frente a esa situación. Tenemos que acostumbrarnos a pensar permanentemente y a pensar que las currículas educativas van a tener que ser, como dice Raúl Motta, biodegradables. Van a tener que ir adaptándose permanentemente a nuevas coyunturas, a nuevos cambios, y no vamos a poder pensar en cuestiones estáticas a largo plazo. Tenemos que poder reabsorber estos debates y poder ponerlos de cara a una sociedad que se acostumbra a pensarse y a reflexionar permanentemente sobre sí misma. ¿Por qué creen que hay un feminismo que proscribe algunas voces? Yo creo que en términos de los movimientos feministas ha habido un avance muy importante en poder pensar cómo las políticas de género pueden incluir a los varones no solo de una mirada punitiva o sancionatoria, sobre todo viendo y visibilizando que los resultados de las prácticas punitivas no generan los objetivos que pretenden abordar. Sí, me parece que como varones es necesario también interpelarnos y responsabilizarnos por el ejercicio de las violencias cotidianas. Digo, quizás ese es el punto de inicio para poder cualquier varón interpelarse en qué idea está promoviendo una relación equitativa, no solo con el género femenino, sino con todas las identidades de género, ¿no? Y los micromachismos me parece que es la puerta de entrada para que cualquiera pueda interpelarse. ¿En qué medida construyó la masculinidad en términos violentos? Y si pensamos que la violencia es esta desigualdad de poder en las relaciones, ¿no? Y también en la naturalización de las formas de las relaciones, ¿no? Sí, bueno, hay estadísticamente los varones ocupamos la mitad del tiempo en las tareas domésticas que lo que ocupa una mujer. En la última estadística que yo recuerdo de Argentina, que la mujer dedica 6 horas y media a trabajo doméstico y nosotros los varones apenas si llegamos a 3. Cuando hablamos de cambio social es
cómo nos lo involucramos los varones en términos individuales, en términos colectivos y en términos políticos, ¿no? ¿Hay interés en los hombres en transitar ese camino, en dejar esos privilegios? Difícil sería poder generalizar en esto, pero sí sé que no solo desde el Instituto de Masculinidades, sino que hay muchos espacios de varones que tienen intenciones de interpelarse, reflexionar y responsabilizarse para crear no solo una sociedad más justa, sino relaciones más equitativas y más igualitarias, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de varones interpelados por estos movimientos de mujeres? ¿Se puede ponerle alguna, aunque sea un número pequeño? La verdad no, creo que no. Sí entiendo y tengo intención de que se están generando muchos movimientos de varones, como decirte el movimiento de varones antipatriarcales, privilegiados, hay muchas agrupaciones que a veces son derivaciones de espacios políticos que generan espacios de encuentro entre varones, ¿no? Para hablar de lo que nunca hablamos. ¿Qué rol crees que debe cumplir hoy la docencia en este tipo de conductas y de situaciones? Me parece fundamental darle a la docencia sexual integral en este sentido, ¿no? En poder construir infancia de estereotipos sobre todo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la educación sexual integral aporta mucho a una construcción libre de estereotipos. ¿Cuál entonces dirías es lo que hoy nos falta como una reivindicación sustancial? Lograr conseguir un escalafón en todas las escuelas privadas en donde todas tengamos el mismo derecho, cualquiera sea el nivel, ¿no es cierto? Es muy común, sobre todo, qué sé yo hace la misma cantidad de años de docencia que estoy en pública y en privada, y en pública uno puede llegar con un montón de estudios y demás, y en la privada es muy democrático quien pueda tomar ese cargo, y por lo general es más común un hombre por sus aspectos o por sus características y no por sus cualidades como directivo o como persona que pueda ocupar el cargo. En esa forma de discriminación que es la no aplicación de un escalafón, ¿sentiste violencia? Sí, porque uno no puede ejercer a lo mejor lo que le gusta como directivo, y a veces uno sabe que puede dar más, pero bueno, el hecho de no poder tener la posibilidad de acceder es lo que te permite sentirte mal y sentirte obviamente disminuida dentro de ese grupo.